6 de la tarde, 9 minutos. Continuamos en esta frecuencia pública por Radio USACH, la radio que marca la diferencia. Como seguramente nuestros auditores y auditoras ya saben, ayer jueves se dio a conocer el fallecimiento de Henry Kissinger, exsecretario de Estado de los Estados Unidos, a sus 100 años. Considerado además un actor clave en la política exterior de su país entre los años 1969 y 1977, siendo protagonista de los años de la Guerra Fría y la intervención de esta potencia en América Latina, favoreciendo la instalación de regímenes autoritarios. Pese a su avanzada edad, se mantuvo activo hasta hace unos meses, cuando se reunió con el mandatario chino Xi Jinping, y también siguió con su influencia al momento de abordar el conflicto de Medio Oriente y la guerra también de Ucrania. Y de las luces y sombras de Kissinger, este hombre clave de la diplomacia estadounidense, vamos a conversar por teléfono con el escritor, periodista, profesor además de la Escuela de Periodismo USACH, Carlos Tromben, alias, para mí, Matt Mikkelsen. ¿Cómo estás, Carlito? Hola, Daniel. Gracias por el piropo. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien. Gracias por darte el tiempo y conversar con nosotros de esta figura que por lo menos en este lado del continente y para Chile en particular genera muchas reacciones para nada positivas, como por ejemplo la que dio, sin ir más lejos, porque es un juicio histórico bastante rotundo, José Miguel Insulza, ¿no? Será recordado como un político con mente brillante y siniestra. Y ahí nos quedamos cortos. Para ti, como historiador también, y como ciudadano, y por supuesto como académico, bueno, como persona, ¿qué te produce este nombre, Henry Kissinger? Realpolitik, ¿no? Todo lo que esconde esa palabra, que es por una parte un pragmatismo que puede generar resultados positivos. En el caso de Kissinger, por ejemplo, contribuyó mucho a terminar con la Guerra Fría y en parte a ponerle pausa a la carrera armamentista nuclear, ¿cierto? Pero también la realpolitik en su aspecto siniestro, que es la carencia de criterios éticos, ¿no? De límites a lo que se puede hacer en aras de lo que es beneficioso para la seguridad nacional o los intereses del Estado. Esa parte oscura y siniestra del legado de Henry Kissinger. Ahora, cuando uno piensa en el lado luminoso, pero claro, sabemos que los reconocimientos, los premios, desde los Oscars y otros, son bastante políticos también. Y en este sentido, él obtuvo el Premio Nobel de la Paz. Claro, imagínate que ese Premio Nobel de la Paz estuvo cimentado en la guerra, ¿no es cierto? Si bien es cierto que durante la segunda administración de Nixon, ¿no es cierto?, él inició conversaciones con los dirigentes de Vietnam, del norte, beligerantes, ¿no es cierto?, de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, pero también contribuyó a la decisión de bombardear Camboya y Laos, que eran vecinos a Vietnam, con un poder destructivo que no se puede sino catalogar de genocida, ¿no? Los bombardeos estratégicos de Vietnam, o sea, de Laos y Camboya, con el apoyo y el diseño de Kissinger. Al mismo tiempo negociaba la paz, pero con un garrote que ya pasaba a ser genocida. Entonces, por eso ese Premio Nobel de la Paz es como un poco amargo, ¿no? Carlos, ¿qué se sabe de la personalidad, el carácter de lo que fue Kissinger, que vivió literalmente un siglo, y un siglo bastante intenso, para que lograra forjar tal influencia en el país más poderoso del mundo, sobre todo entonces, aunque lo sigue siendo? Y además, ¿cuánta injerencia tuvo realmente en los mandatarios, no solo en Nixon, sino en general, porque estuvo con muchos presidentes, dando vuelta al menos? Sí, como asesor y como escuchaba en ciertos siglos, sin duda alguna. Bueno, tres aspectos. Uno, una mente brillante y muy culto, ¿no? Es un hombre cosmopolita, con visión de the big picture, ¿no es cierto? El cuadro general de la situación geopolítica global. Tenía la mirada, la experticia y el background para acompañar de manera brillante a un presidente como Nixon, que era muy provinciano, audaz pero provinciano. Por otra parte, era muy paranoico, desconfiado, sostenía, grababa todas sus conversaciones, ¿no es cierto? Tenía a sus asesores pendientes, así como una especie de servicio de inteligencia dentro del gobierno, ¿no es cierto?, sabiendo qué hacía cada cual. Se basaba en la desconfianza. Sí, se basaba absolutamente en la desconfianza, y esa era también la tónica de la administración Nixon, en la que él sirvió primero como asesor de seguridad nacional, en el primer gobierno, y en el segundo como secretario de Estado, o sea, canciller.
¿no? Hay un tercer rasgo de la personalidad que es más anecdótico, pero no tanto, al parecer era bastante mujeriego y no es para nada anecdótico, de hecho. No, ¿sabes por qué no es? Porque en Chile corre una historia interesante. Cuando él vino a Santiago, en el marco de una reunión plenaria de la OEA, ¿cierto? Se reunió con Pinochet, le dio la mano, bla, 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 ¿no es cierto? Pero corre una historia de que la DINA, sabiendo esta debilidad del hombre, le organizó una velada con prostitutas para extorsionarlo. Ese fue el Mamo Contreras, ¿no? Claro. O Corbalán. Claro, la inteligencia, la CIA local, o sea, los agentes que estaban acá, advirtieron la movida y le recomendaron no caer en la trampa. Ya. La desconfianza, ¿te das cuenta? Entonces, pero tenían, parece que todo, la cuestión con máquinas fotográficas, así como en El Padrino 2, para extorsionarlo. Eso era a grandes rasgos lo que cimentó la carrera de Kissinger. Brillantez intelectual, cosmopolitismo. Él era alemán, digamos. Él era... y escapó del holocausto, del genocidio judío, ¿no? Con ese contexto. Claro, él tenía 10 años. Claro, él tenía 10 años. Su padre, en el fondo. Tenía 10 años cuando subió Hitler al poder, sufrió el acoso nazi en Alemania. O sea, era un adolescente cuando se vino a Estados Unidos, no un niño así recién nacido, que creciera con una mentalidad norteamericana, no, él era un alemán, en vigor, y hablaba con un acento, le gustaba el fútbol y no el soccer, entonces, y esa personalidad paranoica, desconfiada, que son los rasgos que le marcan. Conversamos con Carlos Tromben, escritor, periodista, profesor además de nuestra escuela de periodismo, sobre esta figura de Henry Kissinger que murió ayer a sus 100 años de edad. A ver, hablemos de lo que pasa en nuestro país, ya además que estamos en un contexto donde todavía se ven comentarios negacionistas que uno se pregunta, pero ¿en qué se argumentan, no? Los 50 años que se conmemoran del golpe cívico-militar o golpe de Estado. Y sobre todo cuando pensamos en los archivos desclasificados y todo este trabajo que hizo la Comisión Church del Senado estadounidense, y ya en los años 70, si no me equivoco, ya empezaron a salir cosas del 74. Hay mayor certeza del protagonismo de Kissinger. Yo creo que no hay dudas al respecto. Y no solo en Chile, sino del derrocamiento de gobiernos democráticos en toda América Latina. ¿Cómo era ahí también su visión? Obviamente bajo el alero o bajo la figura, que no sé si tan bajo, pero de Nixon, pero sobre todo la puesta en el contexto de la Guerra Fría y esto de ir haciendo un montón de montajes y situaciones con las derechas respectivas. No hay ninguna... O sea, la cantidad de documentos desclasificados en ese entonces y paulatinamente con el tiempo, hay un sitio web completo de archivos clasificados, los archivos de la Seguridad Nacional, un servidor habilitado para tal efecto, y es abrumadora la información que se cuenta sobre el rol de Kissinger en diseñar, por ejemplo, la conspiración, apoyar activamente la conspiración para secuestrar al general René Schneider, que culminó con su asesinato. Eso salió del despacho de la oficina oval, o sea, no hay nada que argumentar a ese respecto. Después, eso también se enmarcaba, esa política, dentro de lo que estaba haciendo a nivel global Kissinger y Nixon. Estaban rediseñando el mapa de la posguerra de manera bastante contundente, en el sentido de separar a China de la Unión Soviética, ofreciéndole a China una reincorporación a la comunidad internacional, a la órbita del comercio, a la transferencia de tecnología, etc., ¿no? O sea, Kissinger debía tener un punto en la plaza de Tiananmen, o sea, digamos que abrió la puerta a que China llegase a ser la potencia que es hoy. Claro. Por otro lado, bajar la tensión con la Unión Soviética y limitar la carrera armamentista. Y en ese marco era se inserta la política de no dejar ni una posibilidad a la instalación de nuevos regímenes de izquierdas, marxistas, comunistas, como quieran llamarlo, en América Latina. Era como, eso no va a ocurrir. O sea, el resto nos vamos a dividir el mundo y cada uno en su área de influencia, la Unión Soviética en la suya, nosotros en la nuestra, y eso, América Latina es nuestro. Dinamitar una pieza para que no se produzca el efecto dominó. Claro, exacto, el efecto dominó que se hablaba mucho en los años 60.
Entonces, por eso no había ni una posibilidad siquiera de visualizar el gobierno de Salvador Allende como una democracia social, ¿no es cierto?, keynesiana, un poco más de izquierda que la de Europa. No, era marxismo, y por eso había que derrotarlo, ¿no? Y también apoyó el golpe argentino, también le dio carta blanca en una reunión privada a Videla, lo están haciendo súper bien, todos los otros temas de derechos humanos nosotros nos encargamos de explicarlo, de contenerlo, no de defenderlo abiertamente la prensa liberal norteamericana, pero sí darle un marco de lucha antisubversiva y todo. De eso hay mucha evidencia documental. Exacto. Carlos, porque él mismo grababa todas sus conversaciones. Más encima. Claro. Sí. Exactamente. Siempre salen esos tiros por la culata, si hay que decirlo. Carlos Trombén, tú hablabas de este primer intento para desestabilizar la llegada, en este caso, del gobierno de la UP con Salvador Allende, que estamos hablando del secuestro y, por supuesto, asesinato finalmente del general René Schneider en 70. Pero, por otro lado, no mucho después, ya sin Allende, por supuesto, el 76 está el atentado contra Orlando Letelier en Washington. Sí, ¿eso determina un poco el hecho de que se separan un poco las aguas, de que Kissinger y Nixon digan, nos tenemos que hacernos los locos de alguna forma, o salirnos un poquito de esta escena chilena? Bueno, Nixon ya no estaba, ya había renunciado antes 76. De ser procesado, claro, el 74. Claro. El 76 estaba Gerald Ford, que era un presidente anodino de transición, era el vicepresidente Nixon, y lo que pasa ahí es bien interesante porque Kissinger tenía información de inteligencia que sobre la operación Condor. Eso sabía, ¿no? Le habían llegado de la CIA y de la agencia y del FBI local, porque el FBI tiene agentes en América, creo que todavía debe tener, ¿no? Se dice que los agregados de justicia de Estados Unidos son en realidad representantes del FBI, en rigor. Esas personas ya habían indicado al gobierno federal y a Kissinger que la operación Cóndor ya estaba operando y que contemplaba homicidios de opositores de las dictaduras en el exterior. Entonces Kissinger, hay documentos en que él manifiesta su preocupación y el riesgo que eso importa para Estados Unidos, que se cometen estos homicidios. Y el 21 de julio, cuando él estuvo en Chile y se entrevistó con Pinochet, en vez de mandatar a las embajadas y a las agencias de inteligencia de Estados Unidos a evitar esos crímenes, se retrajo. Es decir, dejó el camino abierto para que asesinaran a Orlando Letelier. Ahora, él ya estaba un poco de salida, ¿sí? Porque en realidad el distanciamiento entre Chile y Estados Unidos se produjo con el gobierno de Carter, cuando los antecedentes concretos sobre la participación de la DINA emergieron en el marco de la investigación. Kissinger, nunca se apartó de su línea con respecto a la dictadura, siguió protegiéndola hasta el último día de su mandato. Te quería preguntar justamente por Kissinger en relación a los militares chilenos cuando ya estaban en el poder, porque tengo entendido que también era medio crítico, bueno, con lo que pasó con Schneider ya como que dijo, estos son incompetentes o algo así, sí, claro, en ese minuto al menos. Pero ¿cómo fue la relación que tuvo con Pinochet cuando ya era dictador? Bueno, la pose para la foto oficial es muy cordial con Pinochet, ¿no? Como político norteamericano, como funcionario del gobierno federal, él se podía permitir utilizar ciertas palabras muy cuidadosamente elegidas para decir que nos preocupa la situación de los derechos humanos y sería muy bueno que mejorara, pero nada más que eso, ¿te fijas? Nunca iba a salir de él una condena, una gestión diplomática para rescatar personas, defender, proteger, eso no. Entonces, ese es el marco de la... Es cierto que se permitía algunas críticas operacionales, tipo ineptos, cómo no lograron, secuestrar a Schneider. Exacto. Eso es una crítica no ética, digamos, es una crítica a la competencia o incompetencia. A la capacidad o incapacidad. A la capacidad, absolutamente. Claro.
Absolutamente. Sí. Por último, para no abusar de ti, Carlos Tromben, respecto al último tiempo también de Kissinger y en relación a estos puntos de vista y que lo llamaban como referente justamente porque estuvo ahí entre el conflicto entre Israel y Egipto, artífice de la paz de ahí y todo el tema que también hemos comentado, que tú nos has comentado esta tarde. ¿Cómo era la relación de Kissinger con la comunidad judía en Estados Unidos? ¿Era querido o no? Porque también eso es un punto de inflexión bien importante, sobre todo a la hora de pensar lo que sigue sucediendo entre Israel y, en este caso, Hamás. Bueno, en el caso de las ceses al fuego que él negoció en 1973 era un escenario muy distinto al de ahora, porque se estaba negociando con gobiernos fuertes, ¿no? Sí. Egipto, Sadat, ¿no es cierto? Siria de Assad, Israel, Golda Meir. Entonces en esas negociaciones él dejó registro muy interesante de la estilo de negociar de Assad, por ejemplo, muy pillo, muy minucioso, el de Sadat muy flexible, el de Golda Meir muy inflexible, ¿ya? Ahora, en cuanto a la relación con la comunidad judía, él siendo un judío alemán, ¿no es cierto?, pertenecía como la mayor parte de la migración judía hacia Estados Unidos, la mayor parte, proviene del antiguo imperio ruso, de Rusia, Ucrania, los países bálticos, ¿no? O Polonia, y eran comunidades judías por lo general más bien rurales, que vivían en guetos. También había urbanos, por supuesto, algunos pero más bien artesanos, muchos de ellos de filiación socialista, socialdemócrata, marxista, sí, muchos. Entonces, y si no, liberales. O sea, ese era el prototipo del ciudadano votante judío de la costa este de Estados Unidos, ¿ya? Un político tan, una estratega tan escorado a la derecha también causaba, de alguna manera, crítica en la comunidad judía, porque es todavía menos, pero todavía lo es, bastante liberal, de una mirada bien humanista a los asuntos internacionales, a las dictaduras, porque padecieron persecución durante generaciones. Exacto. ¿Te fijas? Bueno, Henry Kissinger podríamos decir que fue no solo un personaje muy importante de la historia del siglo XX y pasadito, ya que vivió un siglo, sino también con, digamos, artífice ni tan en las sombras, pero sí también. Pero un personaje sin duda que dejó huella y que, como todo ser humano, pero si tienes poder y tienes talento, puede ser un tremendo peligro con sus luces y sombras. Muchas gracias por darnos el perfil también histórico. Carlos Tromben, escritor, profesor de la Escuela de Periodismo USACH y, por supuesto, periodista. Un abrazo grande, que tengas precioso fin de semana. Igualmente, un abrazo. Chao. Chao.